Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy estaremos viendo variables globales versus variables locales. Y vamos a empezar hablando de las variables globales. Y es que las variables globales son accesibles desde cualquier parte del programa. O sea, yo puedo tomar esta variable desde otros scripts. Sin embargo, para Roblox Studio esta definición no es correcta, no es del todo correcta. Sin embargo, lo veremos más adelante. Y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo de cómo crear una variable global. Fíjese que en este caso, nosotros no estamos utilizando la palabra reservada local, la que les he enseñado que nosotros tenemos que utilizar para crear las variables. Sin embargo, aquí nosotros simplemente estamos creando una variable y le estamos asignando un valor de 10, pero no estamos utilizando la palabra reservada local. Entonces esto es una variable global. Vamos ahora a hablar un poco de las variables locales. Y es que las variables locales solo son accesibles dentro del bloque, función, script, etcétera, donde se definieron. ¿Cómo así? Si yo definí una variable local dentro de un script, solo va a funcionar o solo va a ser accesible dentro de ese script. Si la definí dentro de una función, solo va a funcionar o va a ser accesible dentro de esa función. Y lo mismo va a suceder en otros bloques de código donde yo la haya definido. Puede ser, por ejemplo, un ciclo, un condicional, etc. Ahora aquí tenemos un ejemplo. Fíjese que para crear estas variables nosotros tenemos que utilizar la palabra reservada local. Luego tengo que colocarle el nombre de la variable y luego le asigno a la variable el número o el dato que quiero que tenga. Ahora, vamos a ver aquí las variables locales versus variables globales. Entonces, miremos primero aquí. Fíjense que aquí nosotros estamos creando una variable local, aunque aquí también. Y fíjese, no se preocupen tanto por este condicional de aquí, que eso lo veremos, lo de los condicionales lo veremos más adelante si Dios quiere. Así que fíjese, eso está diciendo lo siguiente. Si variable 1 es igual a 5, entonces haga lo siguiente. Y eso es lo mismo que dice aquí. Sin embargo, la diferencia la vemos aquí. Fíjese que aquí nosotros tenemos una variable local, la cual nosotros llamamos nueva variable, y le asignamos un valor de 6. Sin embargo, aquí también nosotros definimos una variable, pero esta ya es una variable global. Y fíjese que esta variable global se llama de la misma forma que esta variable y tiene el valor de 6. Lo único que cambia es que esta de aquí tiene local y esta de aquí no tiene local. Sin embargo, cuando yo trato de imprimir esta variable de aquí, que sería la variable local, lo que va a suceder es que fíjese que de una me empiezan a salir estas rayas. Y cuando imprimo esta variable me va a imprimir nil. Tal vez tú digas, ¿por qué? Y es que esa fue la definición que nosotros dimos de las variables locales. Y es que las variables locales solo pueden ser utilizadas dentro del bloque de código donde se definieron. O sea que si yo quiero imprimir esta variable únicamente la puedo imprimir dentro de este condicional, no fuera de este condicional. ¿Por qué? Porque ya fuera del condicional esta variable de aquí no existe. Y como no existe, y el alcance de esta variable no llega hasta aquí, entonces me va a imprimir nil. Sin embargo, fíjese que aquí tengo una variable global. Y esta variable global yo no la definí aquí afuera, sino que la definí acá adentro. Pero cuando utilizo la función print y cuando imprimo esta variable de aquí, me va a imprimir 6. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque sea que yo define esta variable aquí adentro de este condicional o este bloque de código, o fuera, me va a imprimir el valor. Entonces, como me lo va a imprimir, entonces eso es un punto a favor para estas variables globales, que tienen un mayor alcance que estas variables locales. Ahora, vamos a ver cómo crear variables sin usar la palabra reservada local. Y es que en Roblox Studio, que utiliza Lua como lenguaje base, puedes crear variables con o sin la palabra reservada local.
pero es importante entender la diferencia fundamental entre ambas formas. Y es que al crear una variable sin usar la palabra reservada local, esta será una variable global. O sea que si yo creo una variable sin utilizar la palabra reservada local, automáticamente esa variable se va a convertir en una variable global. Ahora, hay dos formas de crear variables globales. Y es que la primera forma de crear variables globales no permite que puedan ser accedidas y modificadas desde otros scripts, pero la segunda forma sí lo permite. Y eso es bastante importante. Nosotros el día de hoy solo vamos a ver la primera forma, pero la segunda forma la estaremos viendo más adelante, si Dios quiere. Sin embargo, esta primera forma no permite que yo acceda a esta variable y la modifique desde otros scripts. Y esto es muy importante y se lo puede anotar en un papel o en un cuaderno donde tenga sus apuntes sería ideal porque este apunte que les acabo de decir es muy importante. También con la primera forma no hay mucho problema, pero con la segunda puede ser peligroso en proyectos grandes porque cualquier otro script podría accidentalmente sobreescribirlo o modificarle el valor accidentalmente. Sin embargo, la segunda forma la veremos más adelante, si Dios quiere. Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una variable. Esta es la primera forma que les mostré para crear las variables globales. Y aquí tenemos una variable y le estamos asignando un valor de 10. Sin embargo, fíjese que eso es lo que decía en parte la definición, que las variables globales pueden ser sobreescritas. Sin embargo, en la primera forma, y eso es bastante importante, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso lo veremos más adelante. Sin embargo, quiero que ahora tengan en la cabeza que yo no puedo sobreescribir. Fíjese, aunque esta variable se llame de la misma forma, esta variable y esta variable son distintas. Y aunque yo trate, podríamos decir que, aunque yo trate de sobreescribir esta variable en un nuevo script, no puedo. Automáticamente esta variable va a ser diferente a esta variable. Sin embargo, eso lo veremos más adelante. Ahora, crear variables usando la palabra local. Y es que al usar la palabra reservada local, estás creando una variable local que solo puede ser accedida dentro del bloque de código donde se declara. Esto mejora el rendimiento y evita conflictos con variables en otros scripts o bloques. Y vamos a mirar lo siguiente. Fíjense que aquí en este script 1, yo definí una variable local y le coloqué el valor de 10. Sin embargo, si yo trato de modificar este valor desde un script 2, aunque utilice el mismo nombre de variable y le coloque el valor de 20, no podré. ¿Por qué? Porque estas variables solo pueden ser modificadas dentro del bloque de código donde yo las haya definido, ya sea en mi script, en mi condicional, en mi ciclo, etc. Ahora, consideración importante, y es la secuencia de ejecución. Y es que el script que define la variable global debe ejecutarse antes que el script que intenta acceder a ella. Si el segundo script intenta acceder a la variable antes de que ésta haya sido creada, devolverá nil, ya que la variable no existe todavía. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, fíjese, otra vez esto de aquí. Aquí nosotros tenemos una variable. Creamos una variable y le colocamos el valor de 10. Y esta es una variable global. Sin embargo, fíjese qué va a suceder. Omitamos primero esto de aquí. Si yo en un script 2 trato de imprimir esta variable de aquí, aunque sea una variable global, me va a imprimir nil. ¿Por qué me va a imprimir nil? Porque esta variable de aquí no existe todavía. Y como no existe todavía, entonces me va a imprimir nil. Sin embargo, cuando yo hago esto de aquí, yo estoy creando una nueva variable que se llama variable y le estoy asignando el valor de 20. Entonces, si yo la imprimo, me va a imprimir ahora sí 20. Pero eso no me va a imprimir 20 porque yo haya sobrescrito esto, sino porque yo creé una nueva variable llamada así que me va a imprimir el valor de 20. ¿Por qué? Porque para yo imprimir este 10 de aquí, este script de aquí,
se tiene que ejecutar primero, pero eso no sucede. Y como no sucede, entonces yo no puedo acceder a esta variable de aquí. Y como no puedo acceder a esta variable de aquí desde otros scripts, ni modificarla desde otros scripts, ya que se ejecutan estos scripts, al mismo tiempo podríamos decirlo, entonces tengo que crear una nueva variable llamada de esta forma, ya ustedes si quieren la llaman de otra manera, y le colocan el valor y fíjese que aquí ya me va a imprimir 20. Aquí no me va a imprimir 10, sino que me va a imprimir 20. Como no me va a imprimir 20, entonces esta primera forma podemos ver que no puede ser accedida. Yo no puedo acceder a esta variable desde otro script. Buenas prácticas. Y es que es recomendable crear siempre las variables con local para evitar conflictos y mejorar el rendimiento. Sin embargo, ya es tu decisión y ya tú decides si creas las variables de manera global o de manera local. Ya es tu decisión. Sin embargo, en este curso, la mayoría de las variables las vamos a crear con la palabra reservada local. Ahora sí, dicho todo esto, vamos para el Roblox Studio a programar unas cosas. Listo. Ya estamos aquí dentro de Roblox Studio. Y lo que vamos a hacer es crear un script en este server script service. Vamos a crear dos. Se lo voy a llamar script-1 y a este de aquí lo voy a llamar script-2 y voy a borrar ambas funciones print. Ahora lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a definir una variable local y la vamos a llamar verificar. Verificar. Y le vamos a poner el valor de 5. Y vamos a utilizar un condicional y vamos a poner si verificar. Verificar es igual a 5, entonces haga lo siguiente. Y aquí le vamos a crear una nueva variable y voy a llamar a esta variable imprimir. Imprimir valor. Imprimir valor. Y le vamos a colocar una cadena que diga, hola, este es mi valor. Ahora voy a imprimir ese valor dentro del condicional. Y fíjese que cuando yo le dé aquí en jugar, fíjese que me va a imprimir, hola, este es mi valor. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, cuando yo saco esa función print y la coloco aquí afuera del condicional, fíjese que me va a imprimir nil. ¿Por qué? ¿Por qué me va a imprimir nil? Porque esta variable imprimir valor no existe. Y como no existe aquí afuera, entonces yo no la puedo imprimir entre comillas. Y si la imprimo me va a imprimir nil. ¿Por qué? Porque esta variable no existe. Como ya les dije, si yo imprimo esta variable de aquí, me va a imprimir nil. ¿Por qué? Porque esta es una variable local. O sea que solo puede ser accedida o modificada dentro del bloque de código donde yo la creé. Ahora si yo quiero modificar esta variable, lo tengo que hacer aquí adentro. Voy a poner aquí, por ejemplo, imprimir valor que diga hola, en vez de que diga esto de aquí. Y la voy a imprimir. Fíjese, ya me va a decir hola. Ahí ya quedó el valor modificado. Sin embargo, quitémosle a esta variable de aquí la palabra reservada local. Y fíjese que automáticamente se quita la línea que me estaba saliendo con la palabra reservada local. Fíjese, aquí me está saliendo una línea como naranjada. Pero cuando le quito la palabra reservada local, fíjese que de una quita la línea. Entonces, cuando yo imprima esto ya no me va a imprimir nil, sino que me va a imprimir esto. Fíjese, fíjese lo que me imprimió hola. Este es mi valor. Entonces podemos ver que este tipo de variables globales tiene un mayor alcance que las variables locales. Y eso es bastante importante. Ahora, voy a crear aquí una variable global. La voy a llamar variable global. Y le voy a poner el nombre, el valor de 5. Fíjese qué sucede si yo le imprimo. Variable global me va a imprimir el valor de 5. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, voy a tratar de acceder a esta variable imprimiéndola.
y voy aquí a poner variable global. Entonces cuando le dé ejecutar, fíjese que me va a salir nil. Venga, yo pongo esto en comentario y fíjese, me va a salir nil. ¿Por qué me va a salir nil? Fíjese que esta variable no existe. Y eso era lo que nos sucedía cuando estábamos utilizando la palabra local. Fíjese la misma línea que nos está saliendo. Esta variable no existe. Como no existe, no la está detectando. Primero se tiene que ejecutar este script, se tiene que crear esta variable de aquí para que esto de aquí, esta variable de aquí, exista y yo pueda imprimir el valor. Pero eso yo no lo puedo hacer con este tipo de variables. Este tipo de variables globales según la primera forma que les mostré. En la segunda forma sí podemos acceder a este valor de aquí, pero en esta primera forma no podemos. Entonces, como no podemos hacerlo, entonces me va a imprimir nil, ya que esta variable de aquí global, cuando yo trato de imprimirla, no existe. Y como no existe en este segundo script que estoy tratando de imprimirla, no la detecta, entonces me va a imprimir nil. Ahora, para que me la detecte, yo lo que tengo que hacer es crear tengo que utilizar este nombre de variable y ahora sí le asigno un nuevo valor. Puede ser un valor de 6 y ahora fíjese que ya se le quitó el error. Y si lo hago, fíjese que ahora sí me imprime 6. Sin embargo, esta variable de aquí es una variable diferente a esta variable de aquí. Y eso es algo importante que quiero que entiendan. Esta variable que están viendo aquí es distinta a esta variable de aquí. No son iguales. Entonces, si yo quiero imprimir esta variable global que tengo aquí desde otro script, no puedo. ¿Por qué? Porque este script se tiene que ejecutar primero, pero no se puede ejecutar con este tipo de variables. Yo no puedo hacer esto con este tipo de variables. Y como no lo puedo hacer, entonces me toca crear una nueva variable para imprimirla, si quiero imprimirla. Y eso es importante que lo entiendan. Entonces, con esto queda confirmado toda la teoría que hemos visto el día de hoy. Entonces, hasta aquí va este capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido. No olviden suscribirse, comentar qué tal les pareció el video y cómo les ha parecido el curso. Y dicho todo esto, me despido y nos vemos en el próximo episodio de este curso de Roblox Studio. Hasta luego.